Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es cierre de edición, como todos los días, hasta las 21 horas, acompañándolos y llevándolos a todo lo que pasó en la jornada de muchos temas. Pero primero, como siempre y antes, un verdadero placer. Hoy está terriblemente elegante de negro mi compañera Carmela. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Hoy nos falta el otro compañero porque, bueno, faltó nuestro querido Osvaldo, tenía que hacer unos trámites. Ya lo tendremos la próxima semana. Si Por Dios supuesto. quiere. Ni hablar. Vamos a empezar con el tema que nos está atrapando estos días y que cada vez es más intenso. Me refiero al virus, al coronavirus, a la pandemia. 13.456 casos en el día de hoy, 15 muertos, Omicron, Delta. Esto sigue subiendo y este es el informe. Con la atención depositada precisamente en cómo aumentan los contagios y cómo esto se traduce en aquellos que van a testearse precisamente. Aquí hay más de 200 metros de cola de gente que llegó acá desde las 8 de la mañana. Esta crecida de casos, que ahora vamos a dar los datos, nos agarra mejor preparados. Tenemos más experiencia para enfrentarlo. Hoy sabemos que si planificamos podemos anticiparnos al aumento de casos. Podemos poner todas las herramientas del sistema de salud para cortar la cadena de contagios. Y hoy los datos son claros. Se nos muestran que después de muchas semanas de estabilidad, los casos empiezan a subir de vuelta a un ritmo acelerado. Hoy en la ciudad estamos adelantando la aplicación de la tercera dosis al 5.º mes desde la segunda. Nos toca informar que estamos viendo que en la última semana se han duplicado el número de casos de chicos internados, ¿no? Se está dando también en la población pediátrica el aumento de la curva como se está dando en la población general. A nivel de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, de la red de hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, ahí lo que tenemos es un aumento de la tasa de positividad en la población de 0 a 16 años. Lo que tenemos que hablar es de estimular la vacunación y de volver a fortalecer los cuidados, cosa que desde Argentina nunca se dejó de recomendar. Tenemos la variante Omicron en nuestro país, algunas provincias especialmente ya tienen circulación comunitaria, Delta es mucho más letal y Omicron es mucho más transmisible. Omicron ya en Córdoba claramente debe estar tornándose dominante y está entrando en todo el país como era de esperar, ¿no? Es una situación para ocuparse mucho, por ir siguiendo muy de cerca qué es lo que va pasando con el impacto en el sistema sanitario a nivel de internación, pero también qué es lo que pasa, por ejemplo, con los testeos, porque ayer en Córdoba era tanta la demanda que se quedaron sin reactivos. Es tan contagiosa esta cepa que indefectiblemente nos va a llegar a todos y al no tener esa coraza protectora que dan los individuos vacunados, seguramente va a ser más fácil que llegue a los no vacunados y en ese sentido se la denomina la epidemia de los no vacunados. Y bueno, creo que el informe es bastante lógico, si se puede decir. No sé si nos asusta, nos aterroriza. Es un placer tener al doctor Sergio Perrone. Sergio, uno mira lo que pasó ayer o anteayer y me acuerdo cuando se hablaba del pasaporte sí, pasaporte no, que no es necesario. Lo que yo veo y lo que lo vemos con Carmela es que todos los días se duplica, los chicos se duplicaron, los menores, y Omicron se viene con todo. ¿Qué pasa? Mire, yo creo que ya expliqué algo. Cuando uno ve el fuego, lo primero que tiene que hacer es apagarlo, ¿sí? Cuando uno ve que un virus de semejante actividad contagiosa, semejante velocidad para contagiar, mire Córdoba, el ascenso de la curva de casos en Córdoba con Omicron fue abismal, es tremendo. 4.055 en el día de hoy. Sí, ayer tenía 1.800. Sí. O 2.000 y chirona. 2.000 y algo. 2.000, 4.000, el anterior. Sí, va casi duplicando el número. Por eso, para poner un ejemplo, uno agarra y dice, bueno, sensacional, ¿que no quieren poner pasaporte? Bueno, entonces hay que cerrar Córdoba. Cerrar Córdoba. Claro. O sea, de Córdoba usted no puede salir, señor. Se queda en Córdoba. Y bancamos el lío en Córdoba. Lo bancamos todo en Córdoba. Es como el incendio. Sí, lo bancamos en Córdoba, lo vamos sí, pero cerrando. No está en Córdoba solamente. Digo. Ya no está. Digo, la tasa de replicación, digo, la reta mismo, cuando habló de la tasa de replicación de casos, que era un número que en algún momento... La reta hablaba sin barbijo, ¿sí? Estaba disfónico y tosiendo. Sí, no es un ejemplo para... No, bueno, pero digo, en esa misma situación, de todas maneras, el número que él daba es un número que en otra oportunidad ya
llamaba a la alarma. Digo, la tasa de replicación de casos, cuando él dice, mirá, veníamos de tal número, vamos a tal número, estamos en 1.2 de replicación de casos, aumentando, digo, no aprendimos nada. No, bueno, deberían cerrar. Ayer mostramos la aceleración que tenía el coronavirus en Cava y lo que deberían hacer. Si no van a llevar el pasaporte, muchachos, cerramos Capital Federal. Yo estoy en Capital Federal y me molesta realmente. No, por supuesto. O sea, que cierren y digan, hasta que no controlemos esto, ¿sí? Sergio, no lo abrimos. Él no quiere pelearse ni con los comerciantes, ni con los restaurantes. Entonces dice, bueno, acá estamos bien, hay que manejarlo. Ustedes sigan trabajando, yo tengo menos problemas. En el medio de eso, infectados y muertos. Australia. En Australia detectaron... No me pregunten la provincia porque no me la acuerdo, pero una mujer era la gobernadora. Un caso en un hotel, ¿sí? Y cerraron por 3 días. ¿Sabe lo que dijo la contestación de la señora esta? Muy inteligente. Decidan, ahora 3 días y vemos qué pasa, o dentro de un tiempo 3 meses, cerradito todo. ¿Cómo lo ve? China, que todos decimos, los chinos. China acaba de cerrar una ciudad entera por 130 casos. 130. En Cava tenemos hoy 2.000. Te digo enseguida, en Cava tenemos 2.426. Contados, 2.400 contados. Los que contaron. Olvidémonos de lo que... Creo que además para llamar la atención de la gente, independientemente de las autoridades que tienen la información y toman decisiones, creo que se estableció una falsa idea de que no es grave, que vamos a vivir con esta enfermedad como si fuera una gripe, ¿no es cierto? Y lo que empezamos a ver, por ejemplo, con la información del Garrahan, que empieza a haber chicos internados... Se duplicaron los casos. Claro, pero en la cantidad de casos también aumenta la posibilidad de que una persona se enferme gravemente y se muera. Totalmente. Hasta que no estemos, la gran mayoría, vacunados por lo menos con 2 dosis. Yo hice un comentario hace un ratito en el Noticiero Central sobre la posibilidad de que el Omicron, o sea, el advenimiento de la Omicron, sea el principio del fin de la pandemia. Acaba de ser publicado un estudio que se hizo en Inglaterra, analizando 15 días de infección, 15 días de diciembre, del mes de diciembre, comparando Delta con Omicron. Y encontraron que aquellas personas vacunadas con doble dosis, por lo menos, dentro de las 25 semanas de la vacunación, que tenían Omicron, tenían menos hospitalizaciones y hospitalizaciones por un periodo más corto, menor a 5 días. O sea, es algo significativo, comparado con Delta, que Delta tenía más mortalidad. Entonces, tengamos en cuenta una cosa, si le damos tiempo a esto, yo no digo que esto, o sea, si le demos tiempo a esto para que podamos, es una vorágine de información médica que cae en 2 años. Esto no se resuelve en 2 años. Cualquier estudio clínico serio dura 4, 5, 6, 10 años a veces, o más. Esto estamos aprendiendo muchísimo sobre la marcha. Démosle tiempo. Quizá la Omicron sea el principio de combatir del fin de la pandemia, porque por ahí termina desplazando a variantes más mortales y termina siendo una gripecina. Usted me dice, doctor, ¿es muy halagador? Sí, no lo sé. Doctor, seguimos hablando después de lo que es la pandemia. Tenemos que cambiar de tema. Es un placer, como siempre, tenerlo acá, Sergio, de verdad. Y tenemos que hablar del Fondo Monetario Internacional, porque salió lo que dijo el fondo sobre, obviamente... Así te hago, mirá. Se está frotando las manos ya. Sobre lo que salió, sobre el préstamo que se tomó, y dijo que no se cumplieron con ninguna de las cosas que estaban establecidas. Es decir, la inflación, bajarla, cuidar a la sociedad, es decir, no endeudarse de la forma que lo hicieron y no evadir o sacar riquezas del país. Pero mejor que lo explique yo, lo explica este informe. Ese informe sobre la deuda de Macri es un informe realmente lapidario que de alguna manera recoge o comparte lo que venimos diagnosticando sobre lo que sucedió con esa deuda.
El Fondo Monetario reconoce que el gobierno de Mauricio Macri tomó esa deuda y parte de esa deuda, buena parte de esa deuda, se fue en fuga de capitales. Dijo Nicolás Dujovne, el acuerdo con el FMI se dio en una situación de excepcionalidad debido a la sequía, la suba de tasas en Estados Unidos, el elevado déficit heredado. Y atención, dice, fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país. El exministro Dujovne dice públicamente que este fue un préstamo que les dieron políticamente, como un apoyo político a su plan de gobierno que, como todos sabemos, fracasó. Ha sorprendido a muchos. Hay una parte donde yo creo que hace falta aún más autocrítica, pero el fondo reconoció que, en primer lugar, la plata se utilizó para pagar deuda que era insostenible. Un acuerdo, en la medida que sea sobre la base de lo que nosotros queremos, que es lo único que vamos a firmar, nos va a ayudar a, en el corto plazo, ir construyendo más certidumbres. Pero tranquilizar a la economía argentina, curar las heridas que se le hicieron con todo el endeudamiento que tomó Juntos por el Cambio en moneda extranjera, yo estimo que va a llevar no menos de una década. Se gobernó para los mercados, no se gobernó para la gente. Hoy se gobierna para la gente. Fue bastante más claro de lo que dije yo, eso sin lugar a dudas. Pero tenemos dos especialistas, obviamente. Nazarena, por un lado. Nasa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, tanto tiempo. Algo así como ayer. Como ayer. Y Mariano Gestelborn, ¿correcto? ¿Estamos Correcto. de acuerdo? ¿Qué tal? Primero es un gusto tenerte con nosotros acá y queremos empezar con vos. Creo que viste el informe y simplemente para empezar, ¿qué opinás de todo esto? Es un problema muy grave que está atravesando la economía argentina, producto de un gobierno que responsablemente tomó la deuda con un acreedor que no genera quitas de deuda, lo integran los países que tienen en todo el mundo, y los más importantes, los más grandes, tienen una participación más importante en ese organismo, en el Fondo Monetario Internacional. Es la deuda más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, el préstamo más importante, en un país que no tenía las condiciones, dadas las políticas económicas que estaban aplicando, para hacer repagable ese crédito. Y en ese préstamo, que se resolvió en apenas un mes, el gobierno de Macri le vendió que era suficiente para recuperar la confianza. Algo que no pasó por el Congreso, empecemos por ahí. Sí, totalmente. Algo que no se consensuó en lo absoluto y que genera un perjuicio tremendo. Se trata de equiparar muchas veces la deuda en dólares con la deuda en pesos. Cuando la deuda en pesos es mucho más fácil de repagar, porque cuando la economía crece la capacidad recaudadora del gobierno, entonces eso permite hacer pagar esa deuda. En cambio, cuando la economía crece, los compromisos en dólares es mucho más difíciles de pagar. Y lo que tenía Argentina en ese momento que pagar eran compromisos en pesos, y tomó deuda en dólares. Un acto muy irresponsable que genera un perjuicio enorme que todavía, bueno, no lo vamos a terminar de ver, de pagar en poco tiempo. Nos va a costar muchísimo, van a ser muchos años, y por eso el gobierno nacional ahora está renegociando para conseguir un acuerdo que sea sustentable y que le permita a la economía argentina recuperarse y crecer. NASA, debían poner un control de capitales para que no hubiera fuga. No se hizo. No se hizo. Es uno de los puntos que reconoce el propio Fondo Monetario Internacional. Le dice, vos este dinero no lo tendrías que haber utilizado, ¿no?, para la fuga de capitales, y tendrías que no dejar tan abiertamente liberada la cuenta externa, sino haber aplicado lo que hoy conocemos como un cepo, ¿no? Algo Obvio. Que el gobierno de Mauricio Macri apenas asume, lo quita, ¿no?, diciendo, bueno, acá no es justo las restricciones a la compra y venta de dólares, queremos un país integrado al mundo, queremos un país más modernizado, esta idea del cepo, del control cambiario, ¿no?, como para tranquilizar justamente las finanzas, es anticuado. Bueno, en agosto de 2019, ¿qué es lo que vuelve? Efectivamente, el control de cambio, después de ver que los dólares se iban sin ningún tipo de criterios, volaban y se fugaban, y obviamente que el Banco Central queda desfinanciado, sabiendo que más adelante tenía
tenía que comenzar a pagar compromisos realmente muy abultados, ¿sí? Para 2022 hay compromisos con el Fondo Monetario Internacional con este acuerdo, digamos, con el acuerdo del expresidente Mauricio Macri por 19.000 millones de dólares. En 2023 hay compromisos con el Fondo Monetario de 20.000 millones de dólares. O sea, tenés prácticamente 40.000 millones de dólares en solo 2 años, solo con el fondo. Después tenés Club de París, Exacto. organismos multilaterales, acreedores privados. Era evidente que Argentina desde el momento cero en que se negoció este acuerdo no iba a poder pagar en tiempo y forma. Y eso el Fondo Monetario en este informe no lo dice, no se explica tampoco por parte de los exfuncionarios que en ese momento estaban en el gobierno, por parte de Cambiemos, cuál era la estrategia justamente para llevar adelante el pago de estos vencimientos. Y obvio que el Fondo Monetario solamente marca errores técnicos que realizó la exadministración, pero nunca una autocrítica ni menos de contenido político, es decir, responsabilizar Totalmente. a funcionarios. Mariano, hay algo clarito, artículo 6 del Estatuto del Fondo, dice que para dar un préstamo tiene que saber si lo puede solventar. ¿Y? Y no ocurrió y se utilizó para el negocio financiero. Alimentó ese negocio espurio de revalorización financiera. Al mismo tiempo, el gobierno de Macri había puesto las tasas de interés al 86%. Llegó a ser del 86% cuando, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en junio de 2018 decía que la inflación de la Argentina iba a ser del 17% en ese año, cuando fue el 48%. El siguiente año también decía que la inflación iba a estar alrededor del 12% y en 2021 decía que iba a ser del 9%. O sea, eran pautas totalmente incumplibles, un absurdo que sirvió para que los grandes grupos financieros hicieran un festín, porque sirvió para pagar esas tasas de interés en dólares que se fugaron, con un perjuicio enorme. Y bueno, y eso hay que dar cuenta ahora, hay que dar cuenta y buscar a los responsables. Compartimos, si les parece, unos tuits del presidente Alberto Fernández, ya los vamos a tener en pantalla. El primero, Fondo Monetario Internacional Noticias, ha dado a conocer su mirada sobre cómo evolucionó el acuerdo que acabó otorgándole a la Argentina un préstamo por el que se desembolsaron 44.000 millones de dólares. Después hay dos en inglés, el cual lo dice después, la traducción literal de este texto es la siguiente: el aumento de los reembolsos junto con la fuga de capitales de los residentes ejerció una presión considerable sobre el tipo de cambio. Concluye así: a pesar de las intervenciones cambiarias, más allá de las disposiciones del programa, el tipo de cambio siguió depreciándose, aumentando la inflación y el valor en pesos de la deuda pública y el debilitamiento de los ingresos reales, especialmente de los pobres. La única traducción posible de capital es Capitán Fly, fuga de capitales. No hay una interpretación alternativa. Más allá de los sofismas opositores, el Fondo Monetario advierte que hubo en el periodo 2018-2019 Capital Flight, o sea, o no bajo procedimientos habilitados para ello. Es imperioso entender la dimensión de la deuda otorgada por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, con el indudable propósito político de sostener un gobierno que solo lastimó los intereses de nuestro pueblo. Nos demandará mucho tiempo reponernos de semejante daño. ¿Qué les parece? ¿Carmela? Dólares voladores. Esa es nueva. Dólares voladores, me parece que es más lindo. Me parece. Es que suena mejor. Es más fuerte. No, un eufemismo. Es más fuerte. Bueno, yo creo que es poco, pero es un comienzo. Digo, fuimos teniendo como poquitos indicios de que el Fondo Monetario se empezara a hacer cargo de este préstamo inexplicable que le da a nuestro país. Porque digo, las razones por las cuales... Era de 57 millones y terminó siendo de 44. Sí, bueno, porque se cayó en el medio, digamos, porque ya no se sostenía que manden más dinero. Pero digo, las razones por las cuales el gobierno de Mauricio Macri toma el préstamo las conocemos todos, ¿está bien? Ahora, el fondo tiene que explicar las razones por las cuales otorgó ese préstamo y por las cuales no controló ninguna de las medidas que requería el país. Porque nosotros sabemos, porque lo hemos vivido en carne propia, tener la oficinita del fondo controlándonos las cuentas, haciéndonos los numeritos, diciendo no, hasta acá gastás, hasta acá no gastás, esto no lo podés hacer. Porque no solo otorgó este préstamo que excede los límites que tenía para prestar en general y sobre todo a la Argentina, sino cuando dicen no se hicieron los controles. ¿Y ellos dónde estaban? ¿Dónde levantaron el teléfono y dónde pusieron la oficina para controlar que alguna de las pautas que habían en teoría exigido para dar ese préstamo se cumplieran y no se fugara como se fugaron todas las divisas? Me parece que es un comienzo. Es culpa repartida esto, ¿no? ¿Cómo? Culpa repartida.
El que lo pide, el que se lo da. Absolutamente. Lo que pasa es que no están claros cuáles eran los intereses, que creo que es lo que no van a poder blanquear nunca, el Fondo Monetario. Te digo, el gobierno de Mauricio Macri entendemos que quería salvar su gobierno de alguna manera y tenía intereses políticos. No debería tenerlos así en un país como el nuestro, el Fondo Monetario. Es un comienzo, me parece que no alcanza, que no es suficiente porque no es lo suficientemente contundente como para que uno lo pueda usar como carta de negociación, diciendo, bueno, entonces si admitiste todos estos problemas y toda esta culpa, bueno, decime cómo me vas a ayudar a pagarlo. Sí, ahí el problema, Carmela, es que lamentablemente este informe que realiza un equipo del Fondo Monetario Internacional, esto es una pavada, aclararlo, pero no es que lo hace la mismísima Cristalina Georgieva, simplemente un equipo de economistas dentro del fondo no es vinculante. Entonces, el directorio puede analizarlo, puede decir, che, qué mal que estuvo acá el Fondo Monetario Internacional, pero después qué barbaridad. No necesariamente vaya a incluirlo y decir, bueno, a partir de esto, como el fondo no estuvo bien, que ni siquiera lo reconocen levemente dentro del organismo, nosotros podemos darle mejores beneficios, ¿no?, dentro de la negociación. Y sumado un poquito a lo que decía ella también, hay cuestiones que no se van a blanquear nunca por parte del Fondo Monetario, porque la pregunta es válida, digamos, si hubo varias auditorías internas, dentro del país respecto de cómo se iban desembolsando los vencimientos y se iba paulatinamente cumpliendo los objetivos que había planteado el Fondo Monetario. Si nada de eso se venía cumpliendo y aún así el desembolso estaba aceptado, ¿hay un trasfondo político? Eso el Fondo Monetario no lo va a decir, pero sí comienzan a salir puntas de repente que sí lo admiten. Por ejemplo, hay un exfuncionario estadounidense que en su momento estuvo involucrado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo decimos siempre, Mauricio Claver Carone, que en su momento en un Zoom admitió, no, nosotros que queríamos a la hora de financiar a la Argentina es que Mauricio Macri se quede en el poder. Y hoy, ayer, el exministro de Hacienda, Nicolás Dojovne, dice algo parecido, dice, tuvo el crédito entregado a la Argentina, tuvo el apoyo de todos los países miembros del fondo porque fue un apoyo político mundial a un proceso de cambio que había comenzado en el país. Ahí me estás diciendo llanamente que hubo un apoyo político o un cambio de modelo socioeconómico, no salvar a la Argentina de una crisis. Totalmente. Yo creo que tenemos que llevarnos un aprendizaje muy grande. Este cuento, esta idea de que una sola persona genera confianza y de que vos cuando le cumplís los intereses especulativos al capital financiero y los mercados se calman, eso genera riqueza, fracaso. Pero aparte, Mariano, sabemos que el Fondo Monetario, ¿qué es y a lo que se dedica? Me parece que a mí me parece que no hay que hacer una lectura un poco más realista, tratar de ser no ingenuo por lo menos, y no es neutral el resultado. Si bien no consiguieron la reelección de Macri, lo que sí consiguieron es agravar la dependencia externa de la Argentina. Estamos en una situación de dependencia como estuvimos antes de 2005. Y eso es lo que en las relaciones de poder globales no se admite, que un país rompa el interés generado por las grandes potencias. Ya no hay golpes de Estado militares. Ahora son golpes financieros, golpes institucionales, mediáticos. Entonces, hoy la dificultad que tenemos que atravesar nos lleva a que estemos en condiciones mucho más dificultosas para volver a tener un proceso de crecimiento sustentable y generar soberanía política e independencia económica. Entonces, en ese proceso, el resultado de las políticas económicas del gobierno de Macri y este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional fue exitoso para aumentar la dependencia que tenemos respecto a los centros de poder mundiales y llevar a un acuerdo que sea el menos malo dentro de las posibilidades que tiene la Argentina. Totalmente. Si les parece, bueno, Nasa, gracias. Mariano, gracias. Quédense, por favor. Yo voy a leer una carta que mandó el expresidente de la Argentina, me refiero a Mauricio Macri. Creo que ya está en pantalla, la vamos a ver si Dios quiere. Y dice lo siguiente en algunas cosas. Termina un año que en realidad son casi dos, es lo que dice, porque se unen de manera inseparable las mentiras y las innumerables decisiones equivocadas tomadas por el gobierno en el año 2020 y 2021, entre otras. El manejo insensato de la pandemia, el falso heroísmo de la vacuna rusa, traída entre lágrimas por aerolíneas argentinas, los infames vacunatorios VIP, la destrucción total de la economía. Porque, así lo dice él, el mentiroso miente siempre. Correcto, seguimos. Termina uno de los periodos más tristes de la historia argentina, que dejó hasta la fecha más de 115.000 personas fallecidas. Termina 2021 con el oficialismo vencido de las elecciones, perdiendo en casi todo el país por una diferencia de casi 2 millones de votos. Y en una parte dice, pero también soy ingeniero y miro las cosas como son, sin mentirme.
entonces veo que esta luz que se encendió en la última elección, si no somos ciudadanos, puede ser arrebatada en un soplido. Por eso necesitamos mucha firmeza, unidad, paciencia, templanza, diálogo y serenidad. Pero, ¿ustedes se acuerdan que Cristina está picante ya de ayer con lo de Papá Noel? Sí, llegó Papá Noel, está con lo de Comodoro muy Pi. picantona. Sí, y bueno, Cristina lo que dijo fue lo siguiente, muy cortito. El burro hablando de orejas. Simplemente esa frase, creo que la vemos todos, creo que es concisa, clara y la podemos entender todos. Supongo que el expresidente también lo entendió, no sé qué les parece a ustedes. Sí, no creo que quiera contestarla. No sabemos hasta ahora, puede pasar que sí o que no, pero esto es lo que pasó, esta es la carta del expresidente, que bueno, si uno la repasa y se la pone a ver y la lee 3, 4, 5 veces, dice, ¿esto qué es? Esto es un simple cuento, es una historia, es algo armado, pero bueno, tal vez es el pensamiento del expresidente de la Nación, si es que esto lo escribió él. Yo creo que lo piensa de verdad. Yo creo, digo, nosotros lo escuchamos defender un modelo económico que nos estaba destruyendo el país, diciendo que lo que había que hacer era aumentar la velocidad de ese plan, que el problema no era el plan. También dijo Carmela, si no me equivoco, que esta deuda la resolvía en 5 minutos. Sí, igual que la pidiendo inflación. más deuda. Sí, igual que la pidiendo más inflación. deuda. Sí, además lo caradura que es porque cuando se presenta las necesidades de pago es un imperativo moral. El país debe hacer frente a los acreedores internacionales. Pero después, con los jubilados, con los asalariados, los revienta. La deuda que tuvo y que generó con los trabajadores, reduciéndoles en términos reales los salarios y sobre todo a los de menor poder adquisitivo, porque aumentó las tarifas de los servicios públicos, aumentó los alimentos, aumentó los combustibles, es lo que más consumen los sectores de menores ingresos, es irreparable. Yo me acuerdo de la luz, el gas, el agua y todavía habían ministros que tenían el tupé de decir lo que yo digo siempre, si hace frío, abríguese, pónganse un saco, siéntese al lado de la estufa y si tiene mucho frío, la prende. Claro, porque es así. Creo que no es más que eso. Sí, también hay que entender un poco que es una oposición que busca volver en 2023, ¿no? Tras la finalización de este gobierno, y no se entiende todavía bien cuál será el lugar que ocupará eventualmente Mauricio Macri, pero tampoco termina de desaparecer. Es más, cada vez está más presente. Así que bueno, me parece que también en un año electoral a la carta hay que entenderla desde ese lugar. Nazarena, fue un placer. Carmela siempre, Mariano, ni hablar. A ustedes nosotros mañana no vamos a estar, así que por un lado les deseamos que pasen una hermosa Navidad. Claro que una hermosa Navidad es cuidándose. Como lo dijo el doctor, hay pandemia, barbijo, distancia social. Si toma, que sea la misma copa. Y algo fundamental, de acá en adelante, que no falte comida en ninguna mesa del pueblo argentino. Gracias de verdad y feliz Navidad.